Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a continuar con nuestro proyecto punto de venta. Vamos a iniciar con el desarrollo del siguiente formulario. He tomado nota de estos tres puntos. Vamos a crear nuestra opción de ventas, nuestros formularios que van a incluir esa opción. Vamos a desarrollar un menú de opciones que pretendo contenga estos tres. Sobre la marcha iremos viendo si agregamos otras opciones más en este módulo. Llamaré módulo, más bien son opciones, ya que en él estoy agregando todo lo que contiene, como el de almacén, por ejemplo, que agrupamos en el productos, compras, inventarios y reportes. En el punto número 3 vamos a empezar a desarrollar el formulario que vamos a ocupar para realizar nuestras ventas. En el formulario que estuvimos trabajando en la opción de almacén, en el cual hay estas opciones, voy a dejar estas dos pendiente, lo vamos a retomar más adelante, porque lo que pretendo es, como ya tenemos los productos y las compras, vamos a desarrollar las ventas para que ya podamos realizar nuestras ventas y posteriormente tengamos elementos para desarrollar o realizar lo que es nuestros inventarios. Vamos a empezar creando un nuevo formulario. Vamos a dar clic derecho en esta carpeta vista. Si ustedes no crearon estas carpetas, dan clic derecho en el nombre del proyecto. Yo voy a dar clic en derecho aquí para que se cree en ese espacio o en esa carpeta. Aquí en agregar voy a dar clic en esta que dice formulario Windows Forms. Voy a asignarle un nombre, le pondré FRM Ventas. FRM Ventas. Se crea el formulario, lo tenemos aquí. Voy a asignarle un tamaño idéntico a nuestro formulario de almacén. Voy a buscar la propiedad size y voy a asignarle esas mismas propiedades, esas mismas dimensiones. Voy a buscar una propiedad que se llama Form Border Style para que se quiten esta barra de título con sus iconos de cerrar, maximizar y minimizar correspondientes, ya que como lo hicimos en el anterior, vamos a crearle su propia barra. Vamos a copiar esta. Voy a aprovechar para copiar los dos, la barra superior y la barra de menús. Daré clic en copiar y lo vamos a pegar en el nuevo formulario. A este le voy a subir hacia arriba para ubicarlo como lo tenemos en el formulario de almacén. Y aquí vamos a empezar a renombrar estos con los nuevos que contendrá este formulario. Vamos a copiar por separado este icono y lo pegaremos más o menos por donde está ubicado. Vamos a aprovechar para copiar el código también, ya que este código es el mismo. Aquí no tenemos que cambiar nada. Lo que sí, vamos a renombrar el nombre. Aquí quiero que se llame BTN
cerrar ventas. Daré doble clic para que en el evento clic peguemos ese código y tenga ya esa funcionalidad. Para que podamos abrir este formulario desde el menú, vamos a abrir nuestro menú. Como ya tenemos desarrollado este botón que abre nuestro formulario de almacén, voy a copiar y lo voy a pegar en aquí, en el botón ventas. Esto debe ser en el evento clic. Vamos a sustituir este nombre de este formulario y este se va a llamar FRM Venta. Este botón lo vamos a sustituir por este nombre, por el nombre del botón. Y esta última línea, aquí debe de ir el nombre del nuevo formulario que hemos creado, el formulario venta. Pero nos falta crear este control. Vamos a regresar a nuestro formulario de almacén. Vemos aquí este control que tiene las pestañas que creamos. Vamos a hacer este y lo vamos a renombrar para que podamos sustituir estos datos con los nuevos. Vamos a irnos al formulario de venta y aquí vamos a insertar ese control que se llama Tab Control. Tab Control, este es el que contiene las pestañas. Vamos a darle un tamaño más o menos así y lo vamos a renombrar. Dando clic en esta parte, renombramos el nombre del control. Aquí yo le voy a escribir TBC Ventas. También vamos a renombrar el nombre de este menú. Lo único que vamos a cambiar es la última parte. En lugar de almacén, vamos a escribir panel menú ventas. Vamos a regresar al código y aquí vamos a sustituir FRM almacén por el nombre de FRM ventas y este lo vamos a sustituir por TBC ventas. Con esto ya estamos listos para llamar a este nuevo formulario que hemos creado. Vamos a iniciar nuestro proyecto. Vamos a ver si todo nos funciona bien hasta ahora. Y vamos a dar un clic en la opción de ventas. Vemos que nos trae el formulario que hemos creado con este control, Tab Control. Y si damos un clic aquí, nos da esa pregunta si deseamos cerrar porque copiamos ese código. Lo que vamos a hacer a continuación, si le damos clic en cerrar, vemos que se queda seleccionado este botón. Lo que vamos a hacer para corregir este detalle, vamos a ir al código de nuestro menú. Voy a cerrar este formulario y voy a abrir nuevamente. Si vamos al código de nuestro formulario menú,
Vamos a buscar una parte que dice método cerrar forms. Vamos a copiar esta parte del código, este primero que lo que hace es cerrar el primer formulario y devuelve los colores originales que tiene nuestro menú. Para evitar que se quede con el color, vamos a implementar esta línea de código con nuestro nuevo formulario FRM venta y este debe ser nuestro nuevo botón BTN ventas. Con esto vamos a lograr que devuelva el color original que tiene el botón en el menú superior. Vamos a abrir nuevamente. Vemos que está seleccionado en un color más oscuro. Vamos a cerrar, le decimos que sí y vemos que se devuelve su color original. Lo siguiente que debemos hacer es renombrar estos menús en nuestro formulario que acabamos de crear. Vamos a irnos a cada uno de ellos y este vamos a renombrarlo como caja, ventas. El siguiente lo vamos a renombrar como corte de caja. Este debería ser reportes, ya lo tenemos aquí. Este lo vamos a dejar, eh, lo voy a eliminar más bien. Si más adelante implementamos algún otro, lo vamos a copiar nuevamente y lo vamos a renombrar. Este botón que es nuestro menú, también lo vamos a renombrar. Ahora se va a llamar BTN ventas, menú ventas, para que llame a este formulario. Vamos a regresar a este formulario y vamos a dar doble clic en este y vamos a copiar lo que tenga dentro de su código para que cuando demos clic en este icono se despliegue este menú. Vamos a sustituir esos nombres, pero aquí nos está marcando este error porque no hemos renombrado. Voy a cerrar esto porque ya no lo vamos a necesitar. Este también. Y lo que vamos a hacer es renombrar estos botones. A este lo nombraré como BTN caja. BTN caja. Así nada más lo voy a dejar. El siguiente lo voy a renombrar como BTN corte caja. El siguiente ya tiene su nombre, lo voy a dejar como está. Y lo que vamos a hacer en este, vamos a verificar que tenga su nombre, BTN ventas. En el código, cuando demos clic en este, vamos a decirle que abra este panel menú ventas, o más bien lo voy a copiar. Voy a seleccionarlo, copiaré el nombre y aquí se queda totalmente corregido los errores que nos marcaba. Vamos a iniciar nuevamente el proyecto para ver si corre
perfectamente o nos genera algún error. Vamos a abrir nuevamente la opción. Vamos a dar clic y vemos que ya podemos ver nuestro menú. Lo único que nos faltaría es que dar clic en cada una de estas opciones nos lleve a las pestañas correspondientes. Lo siguiente, quiero dejarles un reto para que vean qué tanto han asimilado o aprendido de lo que hemos visto hasta ahora. El siguiente consiste en renombrar estos controles, estas pestañas, tal y como lo hicimos en nuestro formulario de almacén. Si no lo tienen presente, pueden repetir esos capítulos, cómo implementamos estos cambios, cómo hicimos este formulario. De igual forma, lo que tenemos que hacer es que al dar clic en este formulario, tenemos implementado todo este código y lo que pretendo que hagan, traten de hacerlo. Si no, de todas maneras, yo lo voy a explicar en el siguiente capítulo. La idea es que vayan afinando todo lo aprendido, que traten de hacerlo por su cuenta y al final lo que no puedan hacer o se les complique, lo van a poder solucionar en los siguientes capítulos que vayamos viendo. Yo por mi parte voy a desarrollar este formulario y lo voy a explicar en la siguiente para que también ustedes vayan practicando todo lo aprendido y por cuenta de ustedes vayan haciendo lo nuevo que vayamos implementando en este nuevo proyecto. Ojalá les vaya muy bien, si no, de todas maneras, es una forma de aprender todo lo que vayamos haciendo en este proyecto. La idea es que no lo haga yo todo, yo lo puedo hacer y de hecho lo voy a hacer en los siguientes capítulos. Lo que sí, esto implica mucho tiempo, igual para no hacer tan largo estos capítulos, traten de hacerlo. En el siguiente vamos a ver qué tanto avanzamos en el siguiente capítulo y ustedes tengan la oportunidad de corroborar lo aprendido. Dejamos hasta aquí este capítulo y nos vemos en el siguiente para ver cómo les ha ido. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los espero en el siguiente capítulo.